Buenos días, amada iglesia. Bendiciones para todos en Cristo. Vamos a orar para que de esa forma coloquemos este espacio hermoso que Dios nos ha permitido hoy en sus manos. Padre amado, oh Señor, recibe toda gloria, honra y honor por los siglos de los siglos. Gracias porque en Cristo, oh Dios, hemos sido reconciliados contigo y en Cristo, oh Señor, somos hijos tuyos. Te damos gracias por permitirnos estar en este lugar. Gracias por tu misericordia que es nueva cada mañana. Gracias por permitirnos exponernos a la lectura de tu bendita palabra. Por eso te rogamos que nos ayudes a tener corazones prestos para poder recibir tu palabra con agrado, con gozo, con alegría, y que podamos escribirla en las tablas de nuestro corazón. Ayúdanos para que podamos entender lo que nos quieres decir hoy, no solo en esta escuela, sino también cuando sea predicado el sermón. Por favor, háblanos con poder. Sigue sustentando, Señor, nuestras vidas, la de nuestras familias, que tu gracia maravillosa jamás se aparte de nosotros en Cristo. Todo esto te lo rogamos en el nombre de Jesús, para su gloria eterna. Amén y amén. Bueno, como bien saben, hermanos, estamos en una serie de teología bíblica en el libro de Éxodo. Ya vamos por el capítulo 34, 33 y 34, que solo son los que vamos a tratar de estudiar un poco hoy. Ha sido un libro maravilloso porque quizás cuando leemos Éxodo solo tenemos en cuenta aquel relato de la salida del pueblo de Israel de la tierra de Egipto, y quizás se toma una que otra reseña histórica y se pierde de vista muchas veces las enseñanzas doctrinales que el libro contiene, porque el libro contiene enseñanzas importantes, enseñanzas doctrinales importantes, y sobre todo hay también una conexión directa con la obra de Cristo en la cruz, con el Evangelio. De esta manera, hermanos, vamos a ver si nos colocamos en pie y leemos Éxodo capítulo 33. Vamos a leer los primeros 3 versículos. Éxodo capítulo 33, versículos del 1 al 3. Entre Éxodo 33 y 34 le hemos colocado el nombre a la escuela: Renovación de la alianza entre Dios e Israel. Éxodo capítulo 33, versículo 1 dice lo siguiente, leo para ustedes la bendita palabra del Señor. Jehová dijo a Moisés: anda, sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: a tu descendencia le daré, y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo y al amorreo, al eteo, al fereceo, al jebeo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Pueden tomar asiento, hermanos. ¿Qué encontramos aquí? Bueno, encontramos a lo largo de este capítulo 13, para ir de pronto contextualizando, un diálogo entre el Señor, entre Dios y Moisés. ¿En qué contexto? En el contexto, recuerden, de la travesía del desierto del pueblo de Israel hacia esa tierra que él ya les había prometido. Y en ese capítulo Moisés se encuentra en el monte Sinaí, después, recuerden, del episodio del becerro de oro, donde el pueblo de Israel había adorado un ídolo en lugar de adorar al Dios verdadero. Y Dios había amenazado con no ir
con el pueblo a la tierra prometida. ¿Debido a qué? Pues obviamente debido a su pecado. Pero Moisés entra a jugar un papel importante como intercesor, como intermediario. Él empieza a interceder en favor del pueblo de Israel. Más adelante, por allá en el versículo 12, que lo vamos a ver ahorita, Moisés le pide a Dios que le muestre su camino. Y con esto también que le conozca más íntimamente. Y eso va a ser importante, porque aquí vemos el deseo de cercanía y comunión con Dios por parte de Moisés, cosa que por supuesto es ejemplo para nosotros, tratar de intimar siempre y buscar esa relación con nuestro Dios. Así que Dios, ¿qué hace? En su misericordia y gracia, Él responde a la petición de Moisés, diciendo que su presencia irá con él. Irá con él, no va a estar solo. Lo que demuestra, repito, la gracia y la misericordia de Dios hacia su pueblo. Sin embargo, también le dice a Moisés que no verá su rostro, ya que nadie puede ver a Dios y vivir para contarlo. En su lugar, ¿qué hace Dios? Dios coloca a Moisés en una grieta de la roca y le permite ver su gloria, porque Él se lo pide: Señor, muéstrame tu gloria. Y Dios le permite a Moisés ver su gloria pasando, pero no puede ver su rostro, sino su espalda. Ahora, si leemos todo el capítulo 33, hay elementos importantes que quiero ir resaltando para que podamos ir entendiendo el contexto del capítulo. Por ejemplo, en ese versículo 2 que leímos encontramos una promesa de la presencia de Dios con el pueblo. Dios le dice a Moisés que envíe un ángel delante de Israel para guiarlos a la tierra prometida. Sin embargo, Dios mismo no irá con ellos debido a la obstinación del pecado del pueblo. Y esas palabras tan fuertes cuando dice: ustedes son un pueblo de dura cerviz. Es una advertencia a todos nosotros incluso, porque por nuestro pecado somos un pueblo de dura cerviz. Somos un pueblo que nos cuesta servirle al Señor, que nos molesta muchas veces, incluso aunque no lo reconozcamos. Somos un pueblo de dura cerviz. Así que no somos diferentes al pueblo de Israel en ese momento. Esto es una advertencia de que la presencia de Dios, hermanos, también es esencial. ¿Para qué? Para la prosperidad y la protección de Israel. Y lo mismo para nosotros. Y es claro que entre más lejos estemos de la presencia de Dios, pues más duro o más se endurecerá nuestro corazón para poder servirle. Ya lo dijo el Señor Jesucristo antes: alejados de mí, nada podéis hacer. El que se aleja de Dios, nada puede hacer para servirle y glorificarle. Por nuestras fuerzas jamás lo haremos, no de la forma correcta, no de la forma que le es agradable a Él. Podrás hacer cosas, sí, podrás llenarte de actividades, sí, pero tu corazón está lejos de Él. Por lo tanto, esas cosas que haces no son agradables al Señor, porque no hay una intimidad, no hay una relación con Él. Así que ese versículo nos muestra, ese versículo 2, que hay una promesa de parte de Dios de su presencia. Pero también hay un tema interesante, y ya lo mencioné, tiene que ver con la intercesión de Moisés. Moisés responde a la noticia de que Dios no irá con ellos, y por supuesto él empieza a mostrar su preocupación y deseo de que la presencia de Dios continúe con él, continúe con ellos. Imagínense que Dios les diga: yo no iré contigo. Lo primero que se nos viene a la cabeza es: voy a ir solo. Pero Señor, ¿qué haré yo sin ti? Por eso el papel de Moisés es importante. Él empieza a interceder en favor de Israel, reconociendo que, por supuesto, la verdadera distinción de Israel entre las demás naciones
era precisamente que la presencia de Dios estaba con ellos. Ellas no eran mejor que el resto de las naciones. La única gran diferencia en ese momento es que el Dios estaba con ellos y no estaba con otras naciones. Pero al decirles, no estaré con ustedes, ¿en qué los hacía diferente? ¿En qué los hacía diferente? Así que la intercesión de Moisés es importante y por supuesto tiene una conexión precisamente con una tipología con lo que hace el Señor Jesucristo por nosotros y que lo veremos más adelante. Hay otro aspecto importante y era el deseo de Moisés de conocer más a Dios. En el versículo 12 y 13, yo quiero que lea conmigo, versículo 12 y 13 del capítulo 33. Y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia en esta tierra que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Vean un segundo que se me perdió el pasaje. Y dijo Moisés, mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia ante mis ojos, ¿cierto? Para que se me pierde el pasaje. Gracia a mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Ellos son pueblo tuyo. Moisés hace una petición audaz y también muy profunda. Él le pide a Dios que le muestre su camino y le haga conocer más íntimamente su presencia. Y esto refleja una vez más el anhelo de Moisés por una relación más profunda y cercana con Dios. Y ante esto, solo podíamos esperar la respuesta de Dios. Hay un anhelo y un deseo y hay una petición. ¿Qué responde Dios? En respuesta a la intercesión de Moisés y de su deseo de conocer, Dios promete ir con Israel y le concede la petición a Moisés. Dios le dice a Moisés que su presencia sí los acompañará y que su gracia estará con él. ¿Qué aspectos teológicos importantes nosotros podemos resaltar? Por supuesto, uno, la gracia y la misericordia de Dios. A pesar, recuerden, esto que estamos leyendo en el capítulo 33 sucede después de la rebelión del pueblo de Israel, donde se levantan a adorar ídolos en vez de adorar al Dios verdadero. En ese contexto, Dios muestra gracia y misericordia. A pesar de esa rebelión, Dios está dispuesto a seguir adelante con ellos y acompañarlos en su viaje hacia la tierra prometida. Y esto es un recordatorio evidente de la gracia de Dios, que perdona siempre nuestros pecados y que nos da otra oportunidad. Cada día, hermanos, renueva nuestras fuerzas. Cada día a pesar de nuestros pecados. Otro aspecto teológico importante a resaltar es la incomunicabilidad de Dios, por decirlo de esa manera. ¿En qué aspecto? Nosotros conocemos que Dios es trascendente. ¿Qué significa que Dios es trascendente? Que Él está muy por encima de todo. Y su gloria es demasiado grande para que la humanidad la pueda soportar plenamente.
Esto se refleja en la declaración de que nadie puede ver el rostro de Dios y vivir. No es que vistes a Dios y claro, te asombraste, viste su grandeza, su gloria, lo extraordinario, y no pasó nada, o sea, te asombraste y ya. No, Él es tan trascendente que ninguno de nosotros tiene la capacidad para contemplarlo plenamente, plenamente. Y sin embargo, Dios permite a Moisés tener una experiencia cercana de su gloria. Le muestra eh, lo que muestra más bien lo que habíamos hablado, el deseo de conocer, de relacionarse con nosotros, pero en la medida en la que nosotros podamos soportarlo. Y cómo hoy en nuestros días, cómo nos relacionamos con Él a través de su Hijo. Por eso el mismo Señor Jesucristo dice que nadie ha subido al cielo sino el que bajó de Él. Y no existe otro camino hacia el Padre sino el Hijo. Y nosotros nos relacionamos con el Padre es a través del Hijo. Y entendamos eso, por lo que Dios en sí mismo es tan trascendente. Eso no significa, por supuesto, que así como es trascendente, sea inmanente, en que sea cercano a nosotros. Pero Él, digamos que ha condescendido a ser cercanos a nosotros, criaturas que somos, de una manera en que nosotros podamos soportarlo. De una manera en que podamos soportarlo. Así que es otro aspecto importante a tener en cuenta. Ya lo mencionamos. Otro aspecto importante teológico es la intercesión de Moisés. ¿Y por qué teológico? Porque Moisés actúa, recuerden, como el mediador entre Dios y el pueblo de Israel. Y por supuesto, esa intercesión, esa mediación es un tipo que prefigura a Cristo, quien se convierte en quién, en nuestro mediador ante Dios. Y por supuesto, Él hace posible a través de esa mediación que nosotros podamos tener una relación con Él. Así que es importante ese papel, el papel de mediador. Y aquí lo prefiguraba a manera de tipología de lo que Jesucristo iba a hacer por nosotros. Ahora, ¿qué relación tiene todo esto con el Evangelio? ¿Cómo podemos ver conexiones importantes con el Evangelio? Por supuesto, la más clara, porque Jesucristo es el mediador. Y hay una conexión clara con el Evangelio. Así como Moisés medió entre Dios y el pueblo de Israel, Jesucristo es el mediador perfecto entre Dios y la humanidad. A través de su sacrificio en la cruz, Él reconcilia a los pecadores con Dios y nos permite tener una relación cercana con Él. Así que es inevitable que usted pueda ver aquí la conexión con el Evangelio. También el otro aspecto que nos conecta con el Evangelio, ya lo mencionamos, ¿cuál? La gracia y la misericordia de Dios en Cristo. Al igual que Dios mostró su gracia y su misericordia a pesar de la rebelión del pueblo de Israel, Dios ofrece gracia y misericordia a través de la obra de Jesucristo, a través de la obra de Cristo por nuestra rebelión. ¿Sí me hago entender? Nuestra comunión con Dios se basa en su gracia, en su amor, no por nuestros méritos. Así que todo es gracia y misericordia. Al igual que la tuvo con el pueblo de Israel, a través de Moisés, la tiene con nosotros a través de Jesucristo, quien estaba prefigurándolo. Así que es otra conexión interesante. ¿Qué otra conexión interesante con el Evangelio? La trascendencia de Dios y la revelación en Cristo. ¿Por qué? Aunque nadie puede ver el rostro de Dios y vivir, repito, en Jesucristo, Dios se revela plenamente a la humanidad. Cuando el Señor dice, si me has visto a mí, has visto al Padre, significa que Él se revela plenamente a la humanidad a través del Hijo, la segunda persona de la Trinidad. Jesús es la encarnación de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Hermanos, esto no lo tuvo el pueblo de Israel.
pero sí lo hemos tenido nosotros. Plenamente podemos conocer la verdad posterior. Y a través de él podemos, por supuesto, conocer y tener una relación con ese Dios trascendente. Así que para ir resumiendo lo que enmarca todo este capítulo 33, ese capítulo 33 del Éxodo nos presenta enseñanzas teológicas, doctrinales sobre la gracia, sobre la misericordia, sobre atributos de Dios importantes como su trascendencia, la importancia también de la intercesión de Moisés, que prefiguraba la intercesión y la mediación de Cristo como nuestro sumo sacerdote. Estos temas se conectan con el Evangelio a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo como mediador y la revelación de Dios en él. Así que Jesús nos permite acercarnos a Dios y experimentar su gracia y amor a pesar de nuestra incapacidad para ver plenamente su gloria. Así que es importante eso. Ahora bien, más adelante, en el capítulo 34, vamos a encontrar otros temas interesantes. Vamos a ver varias cosas en ese capítulo que es bastante extenso. Tiene 35 versículos. Pero podemos hacer un bosquejo rápido para poder estudiarlo mejor. Por ejemplo, de hecho, es un bosquejo que tiene nuestra Biblia, Reina Valera. Lo he usado porque me parece fácil e interesante para desarrollarlo de esa manera. Del versículo 1 al 10, el tema central es la renovación del pacto de Dios. Del versículo 11 al 17, y ya vamos a ir adentrándonos en eso. Del versículo 11 al 17, ¿qué va a hacer? Dios va a dar unas advertencias sobre la idolatría del pueblo de Canaán. Luego del versículo 18 al 26, Él va a entregar algunas regulaciones sobre las fiestas ceremoniales anuales, que ya la había mencionado en capítulos anteriores, como la Pascua, el pan sin levadura, etcétera, etcétera, pero lo vamos a ver también. Y versículos del 27 al 35 nos vamos a encontrar con un tema muy importante y fue la nueva dación en piedra de las tablas de la ley. Recuerde que Moisés tomó la primera dación en tabla y la arrojó sobre el ídolo que los israelitas habían hecho para adorar el becerro. Pero Dios decide en su misericordia nuevamente escribir las tablas en piedra, su ley. Así que eso va a ser el esquema que utilizaremos para estudiar un poco este capítulo 34. Empecemos por la primera parte, que es la renovación del pacto. Vamos a leer versículos del 1 al 4, aunque esto abarca del 1 al 10. Y Jehová dijo a Moisés, alístate dos tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate, pues, para mañana, y sube de mañana al monte Sinaí, y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Y noten el versículo 3, y no suba hombre contigo, ni perezca alguno en todo el monte, ni ovejas, ni bueyes pascan delante del monte. Y Moisés alisó dos tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí, como le mandó Jehová, y llevó en su mano las dos tablas de piedra. Entonces, como les decía, elementos importantes para que vayamos adentrándonos. La renovación de las tablas de la ley. Dios manda a Moisés a que haga exactamente esto. Dios instruye a Moisés a cortar esas dos nuevas tablas de piedra para reemplazar las que había quebrado durante su enojo en el episodio del becerro de oro, como ya lo mencioné, y simboliza, por supuesto, una segunda oportunidad dada por Dios para renovar su qué, su pacto, para renovar su pacto con el pueblo de Israel y sobre todo recordar la importancia de su ley.
Es por eso que lo hace. Pero también hay otro aspecto importante y es la revelación del carácter de Dios. A medida que Dios pasa delante de Moisés, en los versículos 6 y 7 que nos mencionan allá, Él proclama su nombre y revela su carácter. Lea conmigo versículos 6 y 7, Éxodo 34. Dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad, que guarda, ¿qué? Misericordia a millares y que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Noten, se describe el Señor como ¿qué? Misericordioso, como clemente, como tardo para la ira, como grande en misericordia y verdad. ¿Qué es eso? Son revelaciones ¿de qué? De su carácter, de su carácter. Son revelaciones de cómo es Dios. ¿Cómo es Dios? Misericordioso, clemente, tardo para la ira, grande en misericordia y en verdad. Nuevamente subraya eso, la gracia, la compasión de Dios hacia su pueblo, a pesar de los pecados de su pueblo. Así que sí revela el carácter de Dios. Pero también hay otro aspecto importante, la adoración y la reverencia. En los versículos 8 y 9, Moisés responde inclinándose y adorando a Dios. Lean conmigo 8 y 9. ¿Qué hizo Moisés? Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo. ¿Y qué hizo? Y adoró. Versículo 9. Y dijo, si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo, ¿de qué? De dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Entonces, ¿qué vemos? Moisés responde después de la revelación de sus atributos, responde con un acto de reverencia y con un acto de adoración, pero también pide a Dios nuevamente que vaya con él y con Israel, reconociendo, repito una vez más, que lo único o la única distinción de Israel entre las demás naciones era precisamente la presencia de Dios en medio de ellos. ¿Qué era Israel diferente? ¿En qué era Israel diferente al resto de las naciones? ¿Porque eran más santos? No, era porque la presencia de Dios estaba con ellos. Entre todas las naciones de la tierra, a Dios le plació escoger para revelarse a esa nación. Eso era lo que hacía diferente a ellos. No eran menos pecadores que los amorreos, que el resto de naciones, ni que los filisteos, ni que los jebeos, jebuseos, no. Israel sin Dios era exactamente igual que los filisteos, que los amorreos, etc. Y eso es algo importante. Él le pide, Moisés, a Dios que vaya con ellos, recordando, Señor, que somos sin ti. Somos igual que el resto de las naciones paganas. Así que eso vimos, o esos aspectos vemos en los primeros versículos. Ahora, en segundo lugar, del versículo 11 al 17, encontramos unas advertencias contra la idolatría de Canaán. Abarca, hermanos, del 11 al 17. Son advertencias a los israelitas en relación con esas prácticas que los cananeos vivían diariamente. Recuerden que los habitantes originales
de la tierra de Canaán a la de Israel, Israel estaba a punto de ingresar a una tierra con unas costumbres tan arraigadas, pero obviamente paganas, que Dios tenía que advertirles a lo que se iban a enfrentar. Y de esa manera, pues el objetivo principal de Dios con esto era tratar de preservar la fidelidad del pueblo de Israel hacia Él. Y por supuesto no cayeran en el adulterio de adorar a otros dioses. Ahora, ¿qué aspectos importantes hay de esos versículos del 11 al 17? Primero, había una prohibición clara de hacer alianzas con los cananeos. Dios advierte a los israelitas que no deben hacer alianza, que no debían casarse con los cananeos, ya que esto podría llevarlos a seguir ¿a qué? Pues seguir a sus dioses falsos, seguir a sus ídolos y de esa manera alejarse del verdadero Dios. Eso lo encontramos de los versículos 12 al 16. Dios hace otra advertencia, además de prohibirles tener relación o casarse con los cananeos. Dios le pide que destruyan los altares, los ídolos y los pilares cananeos. Es decir, no sean condescendientes con eso que ellos adoran y con eso que ellos practican. Dios ordena a Israel que empiece a destruir todos los altares, los ídolos, todo lo dedicado a dioses ajenos en la tierra de Canaán. ¿Para qué? Por supuesto, como parte de la purificación de la tierra antes de que el pueblo la ocupe. Ellos debían destruir todo lo que simbolizara idolatría, adoración a falsos dioses. Y luego de haber hecho todo eso, de dar la prohibición, de mandar a destruir, les ordena que deben celebrar unas fiestas especiales, unas fiestas específicas. El contraste de esto con las prácticas religiosas cananeas era precisamente lo que Dios quería buscar. Mira, los cananeos adoraban tal fecha del año a tal Dios. Bueno, ustedes van a hacer esto. ¿Sí me hago entender? Tratando siempre de tenerlos centralizados en la adoración del verdadero Dios. O sea, ante esto Dios, ¿qué hace? Establece unas festividades y algunos sacrificios específicos que los israelitas debían observar para poder adorarle a Él de la manera correcta. Y de esa forma poder tener un poco siempre de buena relación y paz. Y después de dar todas esas advertencias, todas esas regulaciones, Dios iba, como vamos a ver más adelante, a renovar el pacto. Ahora, estas advertencias y esas regulaciones tenían un propósito importante en la vida religiosa de Israel. Tenían como objetivo, repito, evitar a toda costa de que el pueblo se corrompiera espiritualmente al adoptar esas prácticas idolátricas y religiosas de los cananeos. Pero también lo que buscaba Dios era señalar la importancia de la lealtad y la fidelidad a Él como el único Dios verdadero. Y si lo vamos a conectar, por supuesto, con el Evangelio, en el contexto del Evangelio, nosotros podemos ver, por supuesto, la importancia de permanecer fieles a Dios y no permitir que nada ni nadie tome su lugar. Nada ni nadie tome su lugar en nuestras vidas. Porque eso es precisamente lo que hacía el cananeo. Todo el que adora a un Dios distinto que el Dios que se revela en la Escritura es un idólatra. Y nada lo hacía diferente al cananeo, al jebuseo, al jebeo. Y como hemos mencionado muchas veces, nosotros somos muy buenos para crear ídolos, para fabricar ídolos todo el tiempo. A veces con las mejores intenciones. Pero creamos ídolos, buscamos de alguna forma reemplazar a Dios por eso. Por supuesto, a veces no es
tan evidente, es muy sutil, pero sí lo hacemos. Así que Jesucristo vino para poder nosotros, para no solo cumplir el pacto y redimirnos de la esclavitud del pecado, sino también para que podamos tener siempre una confianza estable en Él y mantenernos en esa relación con Él, buscando la fidelidad en Él. Ahora, de los versículos 18 al 26, ¿qué tiempo me queda, hermano Andrés? 8. Del versículo 18 al 26 vamos a encontrar precisamente las regulaciones sobre esas fiestas que las acabo de mencionar. ¿Por qué? Israel debía observar, de acuerdo a la ley dada por Dios a Moisés en el monte Sinaí, unas festividades. Eran festividades de gran importancia en la vida religiosa y en la vida cultural del pueblo de Israel. Y también tenían propósitos espirituales, propósitos conmemorativos para recordar específicamente algunas cosas, como por ejemplo la Pascua. Ya la estudiamos en Éxodo 12. La Pascua era una de las fiestas que debían ser observadas. Era una festividad que conmemoraba, ¿qué cosa? La liberación ¿de qué? De Israel de la esclavitud de Egipto. ¿Cómo se celebraba? Se celebraba mediante el sacrificio, el consumo de un cordero pascual que simbolizaba la sangre que protegía a los israelitas, recuerden, de la plaga de la muerte, donde murieron los primogénitos de Egipto. Las regulaciones sobre esta festividad incluían la selección y el sacrificio del cordero, así como la observancia de la cena ceremonial. ¿Por qué la selección para el sacrificio del cordero? No podía ser cualquier cordero, tenía que ser un cordero sin mancha, sin defecto, etcétera, 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 como ya lo habíamos visto. Otra fiesta, la fiesta de los panes sin levadura, también la vimos en Éxodo capítulo 12. Esa festividad era inmediatamente seguida de la Pascua, la festividad de los panes sin levadura. ¿Cuántos días duraba? Duraba 7 días. Durante ese tiempo, ¿qué debían hacer los israelitas? Debían comer pan sin levadura, que de alguna manera simbolizaba su prisa por salir de Egipto y la purificación de los hogares. Durante esos 7 días ellos solo podían comer pan sin levadura. Otra fiesta, la fiesta de las primicias, la vimos por allá en Éxodo 23. Esta festividad estaba relacionada directamente con las cosechas de los primeros frutos de la tierra del pueblo de Israel. Es decir, los israelitas debían ofrecer los primeros frutos de las cosechas a Dios como una expresión de gratitud y de reconocimiento por su provisión. Eso era lo que correspondía a esta festividad. Así que cuando vemos lastimosamente por ahí en otras iglesias evangélicas que hablan de las primicias para sacarle el bolsillo, la plata del bolsillo a las personas, por supuesto es una muy mala interpretación de este pasaje. Otra de las fiestas que celebraban era la fiesta de las semanas o la fiesta del Pentecostés, que bastante que lo leemos en el Nuevo Testamento. Eso lo encontramos también en Éxodo 23. Esta festividad, ¿qué celebraba? Se celebraba 50 días exactos después de la Pascua. Exacto, 50 días exactos después se celebraba el Pentecostés. ¿Y qué conmemoraba? Lo que acabamos de mencionar, conmemoraba la entrega de la ley en el monte Sinaí. Eso conmemoraba esa festividad. Era un tiempo de agradecimiento y de celebración por la oportunidad que Dios les había dado. Entonces, cuando escuchen la fiesta de Pentecostés, ¿qué celebraba? Celebraba después, 50 días después de la Pascua. Recuerden, la Pascua era la celebración el recordatorio de la liberación del pueblo, y 50 días después
recordaban nuevamente que después que Dios los había liberado, Él había condescendido y les había entregado su ley. Por eso celebraban la fiesta de Pentecostés. Hay otra celebración importante, muy importante, también con contenidos, por supuesto, tipológicos, y era el día de la expiación, o el famoso Yom Kippur, que lo encontramos más detalladamente por allá en Levítico, capítulo 16. ¿Qué se hacía ese día del Yom Kippur? Era un día solemne de arrepentimiento y expiación de pecados. Ese día el sumo sacerdote realizaba rituales específicos para purificar al pueblo y al santuario, y por supuesto todas las tipologías y las conexiones, todas posibles, con la obra redentora suficiente, completa de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Pero había un día que Dios había ordenado para celebrar, se llamaba el Día de la Expiación o el Yom Kippur. Se celebraba por allá en el mes Nisan, etcétera, etcétera. Luego, por último, había otra fiesta y era la fiesta de los tabernáculos. Esa fiesta de los tabernáculos también la encontramos por allá regulada en Levítico, capítulo 23, que cuando empecemos a estudiar el libro de Levítico, que si Dios nos lo permite también lo haremos, lo veremos con más detalle. Pero esta fiesta de los tabernáculos era una festividad que duraba 7 días y se celebraba en el otoño de Israel. Los israelitas, ¿qué hacían? Recuerden que ellos vivían en chozas temporales o en carpas, por decirlo de esa manera, y lo hacían para recordar esa peregrinación en el desierto y cómo Dios les proveía cada día. Esa era la fiesta de los tabernáculos. Esa festividad especial tenía un significado tanto histórico como espiritual para el pueblo de Israel. Algunas de ellas tienen incluso conexiones y algunas prefiguraciones con aspectos del Evangelio. Por ejemplo, recuerden que la Pascua apuntaba ¿a qué? Al sacrificio del Cordero Pascual, el cual es nuestro Señor Jesucristo, el único Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pentecostés, por ejemplo, tiene relación con la venida del Espíritu Santo sobre los creyentes en el Nuevo Testamento. Entonces, si vemos, siempre encontramos una conexión directa con el Evangelio. Esas festividades proporcionan de alguna manera un marco, un ritual importante para la vida religiosa de Israel y ayudaron también a preservar su identidad como pueblo elegido por Dios. Ya por último, que se me está acabando el tiempo, de los versículos 27 al 35, vemos la nueva dación en piedra de las tablas de la ley. Leo para ustedes versículo 27 al 30, voy a leer hasta el 28, aunque se extienda hasta el 35. Y Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. Ya sabemos también que prefiguraba todos estos 40 días y 40 noches. Todo, hermano, tiene una conexión tipológica importante con la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y dice: no comió pan, ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto o los 10 mandamientos. Entonces, esos versículos tratan específicamente de la segunda entrega de las tablas de la ley San Moisés en el monte Sinaí. Ocurre el episodio después de ese incidente. Recuerden, Moisés rompe las primeras tablas debido a la indignación por la adoración del becerro de oro del pueblo. Él se indigna y las rompe. Pero ese nuevo encuentro con Dios en la montaña, Moisés recibe de Dios las instrucciones y los mandamientos escritos en las tablas de la ley. Y estos mandamientos, por supuesto, fueron la ley moral de Dios, que son los principios morales fundamentales que Dios da no solo al pueblo de Israel, sino a toda la humanidad. La ley moral de Dios es perpetua. Sabemos que nadie se salva por la observancia de la ley moral, pero la ley moral es la regla de vida del creyente.
La salvación es gratis para nosotros hoy, pero no lo fue para Cristo. Él sí cumplió la ley completa y perfectamente. Así que la entrega de las tablas de la ley es un símbolo nuevamente ¿de qué? De la renovación del pacto entre Dios e Israel. A pesar de la rebelión, a pesar del pecado del pueblo, Dios muestra su gracia, Dios muestra su misericordia al darles una segunda oportunidad para vivir de acuerdo a su voluntad y obedecer sus mandamientos. Entonces, aspectos importantes, lo hemos mencionado, aspectos teológicos importantes sobre el capítulo 34 siguen siendo prácticamente los mismos. Por ejemplo, la gracia y la misericordia de Dios. ¿En qué sentido? Que a pesar de la infidelidad del pueblo, del pecado, todo lo demás, Dios muestra su gracia al renovar su pacto con ellos y darles una segunda oportunidad para seguir sus mandamientos. La importancia de la obediencia es otro aspecto teológico importante. ¿Por qué? Porque la entrega de las tablas de la ley enfatiza la importancia de la obediencia a los mandamientos de Dios como parte vital de una relación con Él. Otra cosa o otro aspecto importante es la fragilidad de la humanidad. La ruptura de la primera tabla de la ley por parte de Moisés es un recordatorio muy claro, hermanos, que somos frágiles, propensos al pecado, volubles, cambiantes. Y Dios es capaz de restaurar lo que se ha roto. Relación con el Evangelio. Muchas. Jesucristo, como es el cumplimiento, recuerden, perfecto de la ley y el sacrificio perfecto por el pecado, en Él nosotros encontramos perdón, reconciliación con Dios a través de la fe en Él. Jesús enseñó que los mandamientos más importantes, o el resumen de esa ley moral, era amar a Dios con todo el corazón y amar al prójimo como a uno mismo, lo que resume la esencia de la ley dada en esas tablas, una relación vertical y una relación horizontal. Es el resumen de la ley moral. En Cristo encontramos el poder y la gracia para obedecer sus mandatos y vivir en comunión con Él. No de manera perfecta, recuerden, porque no obedecemos de manera perfecta, pero sí de manera sincera. Y esa es la gran diferencia entre el que está en Cristo y el que no está. Ya para concluir, porque se me terminó el tiempo, ¿qué nos enseña estos dos capítulos que leímos? Pues nos enseñan, primero, que debemos buscar una relación mucho más profunda con Dios, porque al igual que Moisés, él anhelaba conocer a Dios más íntimamente. Nosotros debemos siempre tratar de reflexionar y dimensionar la necesidad real que tenemos de intimar más con Dios. Implica pasar más tiempo en oración, implica meditar más en su palabra para poder adorarle. También reconocer todo el tiempo la gracia de Dios para poder ser más agradecidos, porque a pesar de nuestras faltas, Dios es y sigue siendo misericordioso, está dispuesto a estar con nosotros en Cristo. Debemos recordar y agradecer siempre, cada día, su gracia en nuestras vidas. Pero también nos enseña la importancia de que los mandamientos de Dios son para obedecerlos, no es algo que se debe tomar a la ligera. La obediencia a los mandatos, porque como respuesta a su amor y a su gracia, ¿qué debemos hacer? Debemos esforzarnos por tratar de obedecer sus mandamientos y vivir de acuerdo a su voluntad. Y también nos enseñó estos dos capítulos el reflejo del carácter de Dios, porque el reflejo del carácter de Dios descrito en estos pasajes debe ser, de hecho, un modelo para nuestra propia conducta. Debemos ser misericordiosos, debemos ser clementes, llenos de amor hacia los demás, como lo ha sido Dios con nosotros. Así que, hermanos, gracias. El Señor bendiga su palabra y nos ayude. Oramos y tenemos un espacio para aportes y para preguntas. Glorioso Dios, gracias por tu palabra, gracias por permitir, Señor, a pesar de mi incompetencia, poder exponerla.
por favor, que seas tú glorificándote en medio de nosotros y que podamos apreciarla, valorarla, atesorarla en nuestros corazones. Que no sea, Señor, no sea solo oída, sino puesta en práctica. A ti damos toda la gloria en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. ¿Aportes? ¿Preguntas? El hermano Heriberto, hermano Manuel, la hermana Verónica. En ese orden. Pastor, teniendo en cuenta las diferentes fiestas y rituales, ¿hoy debemos cumplir con algunas? No. Recuerden que hay una distinción y hay una diferencia clara entre algunas leyes ceremoniales, algunas leyes civiles y la ley moral. La regulación dada a Israel para la celebración particular de estas fiestas era al pueblo de Israel. Yo sé que hay muchos movimientos evangélicos mesiánicos que buscan, a como de lugar, tratar de celebrar y observar esas fiestas que en su momento fueron dadas a una nación teocrática, como ya bien lo hemos estudiado acá, y que ya también mencionamos cuáles eran las razones por las cuales Dios había dado la conmemoración de esas festividades. Recuerden, el pueblo de Israel iba a entrar a una nación pagana como la cananea, que estaban acostumbrados a celebrar rituales paganos en ciertas festividades, y lo que Dios quería era, por supuesto, que el pueblo de Israel se mantuviera en una constante observancia, recordando lo que Él había hecho por ellos. Por eso instituyó la Pascua, por eso instituyó el Pentecostés, los panes sin levadura, el Yom Kippur y todos los que hemos mencionado. Tenían, recuerden, un claro propósito. La Pascua, recordar el recordatorio de la liberación del pueblo. El Pentecostés, recuerden cuál era, conmemorar la dación de la ley. El Yom Kippur era, una conmemoración de un día de arrepentimiento y expiación por sus pecados. Todas las fiestas tenían una connotación para que el pueblo recordara todo el tiempo lo que Dios había hecho por ellos. Pero nosotros no estamos obligados a observar ninguna ley ceremonial. ¿Quedó claro? Ninguna ley ceremonial, ni ninguna ley civil dada a Israel. No estamos obligados. Ya hablamos de las leyes civiles también. Las leyes civiles fueron dadas al pueblo de Israel bajo una connotación y un contexto de nación teocrática, pero los cristianos hoy estamos inmersos en diferentes naciones del mundo. ¿Y cuál es nuestra obligación? Observar las leyes y obedecer las leyes en cada país en el que nos encontremos. ¿Sí me hago entender? ¿El hermano Manuel? Buenos días. Son dos preguntas. La primera fue, no entendía a qué se refirió cuando dijo de manera vertical y horizontal. Ok. Y la otra era referente a lo que pues, el señor Heriberto estaba comentando. Ok. Ya esa segunda no te la respondo. Bueno, aunque era sobre la acción de gracia y la Navidad, pero usted acaba de indicar lo civil también. Bueno, entonces por eso, insisto, te respondo a la primera y la segunda ya no. Ok. Cuando hablábamos de que simbolizaba, de que la ley simboliza una cruz, que simboliza una cruz, donde la relación vertical que forma de pronto la línea recta, simboliza la relación que el ser humano debe tener con Dios. Recuerda que los primeros mandamientos de la ley de Dios, no tendrás ídolos, etcétera, etcétera, hasta el quinto mandamiento, hasta el cuarto mandamiento, tienen que ver directamente con la relación que tú y yo tenemos con Dios. Y eso forma una línea recta hacia arriba. Mi relación con Dios. No tendrás ídolos delante de mí, etcétera, etcétera. Desde el quinto en adelante, donde empieza a honrar a padre y madre, no matarás, etcétera, etcétera, Dios busca una regulación horizontal con los demás. ¿Sí ves? Ya no recta, sino que los otros mandamientos se encargan de hacia los demás, una línea horizontal. Por eso hablamos de que simbolizaba esa cruz, o sea, una relación vertical, los primeros 4 mandamientos que tienen que ver con lo que Dios quiere
que yo obedezca hacia con Él, para con Él, y lo que Dios quiere que yo obedezca para con mis semejantes o para con mi prójimo. Es eso. Hermana Verónica. Buenos días, pastor. Estaba hablando usted de que el pueblo de Israel, cuando saliera de la tierra prometida, obviamente iba a entrar a la tierra de Canaán. Hasta donde tengo entendido, Canaán es un descendiente de Noé, que era el bisnieto, era el nieto, el hijo de Canaán que fue maldito, pues Sí. cuando el hijo pecó, el hijo de Lot. no, el hijo de Canaán, de Can, el hijo de Can fue Canaán. Canaán. Entonces no sé Ajá. si esa tierra se le haya colocado el nombre a partir de Canaán, de Can. Bueno, los orígenes de Canaán se remontan precisamente porque son descendientes de Noé. sí, y sobre todo se caracterizaban por obviamente un linaje que abiertamente fue dado a espaldas a Dios. Fue un linaje que siempre se caracterizó por alejarse de Dios, por buscar su propio camino, por la adoración de dioses paganos, etcétera, etcétera. Por eso siempre en la Biblia se habla de dos linajes, el linaje de Caín y el linaje de Set. Sí. Por eso, pero si se dice que el linaje de Caín hasta Noé, esa tierra fue destruida, fue quitada, Sí. porque en la actualidad se sigue diciendo que es del linaje de Caín, si ya en teoría se puede. No, pero no es de Caín. O sea, Canaán no es del linaje por de Caín. eso no sería Recuerden de que Caín. luego del diluvio, Ujú. la familia de Noé fue la única familia que Dios dejó con vida, y a partir de esa familia nuevamente empieza a reproducirse la tierra. Sí es del hijo de Noé, Canaán, quien ve desnudo A su a su padre, y también hay una maldición ahí cuando Noé maldice a Canaán. Sí, porque es que todavía se habla y quedó el linaje de Caín, pero si Caín ya esa tierra fue, o sea, todos esos descendientes fueron destruidos. Sí, no sé el por pastor qué se Pedro va a habla. decir algo. Buenos días, iglesia. En cuanto a eso, mi hermana Vero, lo que ocurre es que a la región o al pueblo se le coloca el pueblo de Canaán, ya que era la familia de Canaán, aquel que fue maldito por Noé, era la descendencia de él los que habían tomado esa región a vivir. Recuerda que incluso cuando se reparte más adelante, se da por tierra a familias, y esto toma el nombre de la familia. Entonces por eso se llama la tierra de Canaán, porque eran los descendientes de Canaán. Recuerden incluso, era muy normal que quienes construían ciudades le colocaban su nombre. Nosotros, cuando, por ejemplo, vimos la serie de Ruth, nos adentrábamos o nos íbamos un poco más atrás de cómo, bajo la relación incestuosa de Lot, nació los hijos, Amón y Moab, las cuales los dos construyen ciudades y llevan ese mismo nombre, y la descendencia de ellos también se resalta todo el tiempo en la escritura como descendencia pagana, los amonitas, los moabitas, etcétera. Entonces digamos que sí, la mayoría de las ciudades que se construían o los pueblos que se construían siempre llevaba el nombre del padre, por decirlo de esa manera, del linaje. No, de Caín no. Porque pues obviamente sabemos que hasta Noé quedó ahí. Lo que pasa es que, hablando étnicamente, ¿no? Étnicamente. Pero si podemos hablar de lo que se prefigura espiritualmente, incluso tenemos que irnos también a la distinción que Dios mismo hace con los dos hijos de Abraham. Por ejemplo, lo que nos enseña más bien es que Dios es un Dios de elección. Es un Dios que elige. Y Él desde siempre ha elegido. Y si tú te pones a comparar todo el tiempo, siempre hay elección. Te hablaba de Abraham, sus dos hijos, Ismael e Isaac. Dios decide hacer elecciones. Jacob y Esaú es otro caso.
Dios elige. Y acá incluso nos da más detalle. Aún no habían nacido, ni habían hecho ni el bien ni el mal, para que los propósitos de Dios conforme a la elección se hicieran. Entonces, bueno, no hay más aportes, Pastor Pedro. Un aporte más, pastor, y es con relación al capítulo 33, donde podemos ver que aunque Dios le dice a Moisés que no verá más su rostro, le recuerda que Él es omnipresente, le hace ver que estará siempre con ellos. Amén, así es. Otro aporte con respecto a ese capítulo 33 es cómo se muestra la responsabilidad del hombre frente a la obediencia a Dios. Porque Dios podía claramente volver a hacer las piedras, así como había hecho las primeras. Sin embargo, le hace ver, como tú fuiste responsable, ya que tú las partiste, te toca hacerlas. Correcto, así es. O sea, le hace ver que tú debes ser responsable ante tus actuaciones con respecto a lo que haces. Así es. De hecho, hemos visto cómo, y vamos a seguir viendo cómo a lo largo de los estudios de la teología bíblica vemos esas relaciones. Pero lo importante de todo esto es eso, siempre tratar de resaltar los aspectos teológicos importantes de cada capítulo y también hacer esa conexión, esa triangulación con el Evangelio y también las tipologías con relación a nuestro Señor Jesucristo. De esa manera podemos entender siempre de que hay una unión clara en toda la Escritura que apunta, por supuesto, a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, hermanos, muchas gracias. Tenemos... dígame, qué pena, hermana, dígame. Buenos días. No, mi pregunta es si los mandatos y mandamientos son iguales, y en general se dice que son 10 mandamientos que le enseñan desde que uno nace en los colegios. Si son más mandamientos, porque yo he leído que son más en la Biblia. ¿Cuántos mandamientos son? Gracias. Bueno, para responderle, tengo que hablarle de, obviamente, la diferencia que hay entre las diferentes leyes. Ya habíamos estudiado eso. Dios instituyó la ley moral de Dios. Es una ley que es perpetua y eterna. Y esa ley moral, Dios la resumió en 10 mandatos. Lo vimos en Éxodo 20 cuando se dio. Ok. Adicional a eso, por eso cuando empieza el capítulo 21 dice, además, o sea, además de las leyes anteriores, la ley moral que te di, además les darás estas leyes. Empieza a dar unas regulaciones en un contexto civil y en un contexto religioso y ceremonial. Todas esas leyes sumadas a la ley moral, en teología se le llaman mandatos positivos. Mandatos positivos que son añadiduras a una ley moral que es perpetua, que es para siempre, que es inmutable, no se puede cambiar, pero que el resto de las leyes o el resto de los mandamientos fueron dados con unos propósitos específicos y también temporales. ¿Sí me va a entender? Le voy a poner un ejemplo. En el Nuevo Testamento también Cristo mismo establece mandatos positivos, que son lo mismo que Dios instituyó en el Antiguo. Le voy a poner un ejemplo. El bautismo y la cena del Señor son mandatos positivos. Así como Dios mandó a que se celebrase la Pascua, nuestro Señor Jesucristo da un mandato positivo de que se debe celebrar el bautismo y la cena del Señor. Son mandatos positivos. No estoy haciendo una relación directa entre la Pascua y la cena del Señor. Podría hacerla, sí, pero para no generar confusiones con relación a eso y con lo que piensan de pronto algunos hermanos presbiterianos como alguna tipología, no. Pero le hablo de mandamiento positivo. Mandamiento positivo es un mandamiento dado aparte de la ley moral. ¿Sí me hice entender, hermano Carlos? La hace porque hace rato tengo esa inquietud. Sí. La del pastor con la de la hermana. Sí. Hablemos, se dice que son 633 mandamientos entre ceremoniales, civiles y morales. Uh-huh. Y de esos son 10, o sea, serían 600
630, bueno, pero un aproximado porque alguien por allá hace 300 años los enumeró. Entonces, entre los 10 mandamientos, yo venía haciendo como un estudio y tratando de encasillar esos 613 en los 10. Un ejemplo, así que me acuerde, cuando cogemos y dice no retendrás el sueldo de tu empleado. Sí, está ya en el Antiguo Testamento. Más o menos dice así, no me acuerdo dónde está, pero más o menos dice así. Entonces, ¿dónde lo podría yo encasillar? O no mentirás, ¿cierto? O no robarás. O no robarás. Claro. Entonces, cuando usted hacía el comentario que esos mandamientos, por lo menos, empecemos por aclarar, ese mandamiento que sería civil o civil, bueno. Claro. Ese mandamiento civil, usted nos comentaba de que no estamos obligados a obedecerlos. En el contexto de la ley, en el contexto dado a Israel. Correcto. Entonces, hoy día en la actualidad, alguna persona llega a tener algún emprendimiento o llega a ser empresario. Ajá. Y si llegase a retener el sueldo de ese empleado. Claro, porque aquí la norma colombiana también te exige que debes cumplirlo. Correcto. Entonces, estamos hablando de los 10 mandamientos. No, está bien. Yo te entendí. Okay, voy a hacerte la aclaración. Puede coincidir ese que mencionaste, de no retenderás el sueldo, pero te voy a poner otro. Todo aquel que es encontrado en adulterio muera apedreado. Porque quiero mostrarte que hay algunos que las naciones en general también tienen, y uno debe cumplirlo. Si vives en esta nación, debes cumplir las leyes de esta nación. ¿Sí me hago entender? Coincide el que mencionaste con el de Colombia. Acá no se pueden retener salarios. Eso es algo ilegal. Debe cumplirlo. Y el cristiano debe obedecerlo. ¿Coincide con lo que Dios dio? Sí. Ahora, te vuelvo a poner el ejemplo del apedrear. Allá decía que debían apedrearse. ¿Qué dice la ley colombiana con relación al tema del adulterio? Que debe apedrearse. Entonces, ¿qué debo hacer? ¿Qué obedezco? ¿Busco yo y lo apedreo y cumplo la ley, o cumplo la ley colombiana con relación a ese tema específico? ¿Sí me hago entender? Exacto. Ahora, con relación a lo que mencionaste, de las conexiones que hay intrínsecamente entre los mandamientos civiles, que obviamente van acorde a la esencia de la ley moral, porque recuerda, todo eso que Dios resume en la esencia de la ley moral es bueno. Todo lo demás se desprende, claro que sí, tienen conexión. No significa que no lo debas obedecer, porque el mandamiento sí no debes obedecer porque no estamos obligados. Las leyes en muchos países civiles son diferentes a las colombianas y muy diferentes también al pueblo de Israel. ¿Cuál es el deber del cristiano hoy? Obedecer la ley en el país que vivas. ¿Sí me va a entender? Si tienes relación, así como te mencioné ahorita, y coincide con lo que Dios dijo al pueblo de Israel, gloria a Dios. Pero si no coincide, ¿tú estás obligado a cuál? ¿A obedecer la de Israel o obedecer la de acá? La de acá. Entonces yo pienso que ahí con eso queda claro, ¿verdad? Ok, hermano Vincent. Para terminar de aclarar ese tema y ver con claridad cómo no podemos aplicar esas mismas leyes hoy, aparte de que Cristo ya cumplió todo esto, etc. O sea, ver que en realidad eran leyes aplicadas simplemente a un reino, a una nación. Eran leyes políticas, no eran leyes espirituales. Leyes políticas tenían relación espiritual, por supuesto, pero eran políticas. O sea, asociadas a un conjunto de personas organizadas civilmente. Cambiado este conjunto de personas por diferentes causas y cambiada la organización civil, ya no aplican. Ahora, un ejemplo claro es que estas leyes incluso moderaban cosas que sabemos hoy que son pecaminosas. Las soportaban. Por ejemplo, la poligamia. En Levítico hay leyes con respecto a la poligamia, con respecto de qué hacer, con respecto de qué hacer con las mujeres que enviudan, etc. ¿Esto quiere decir que la poligamia es bien vista por la Biblia? No. No, lo único que quiere decir es que los hombres tienen unas conductas ya dadas, unas que Dios no soportó con respecto al pueblo de Israel, unas prácticas que le pidió que se apartaran de ellas, y otras que Dios soportó, no ordenó. Dios soportó la poligamia de Abraham, por ejemplo. Es. Incluso en sentido estricto, ni siquiera era poligamia, porque Abraham no tenía múltiples esposas, sino que tomó la sierva para tener relaciones sexuales con ella. Hoy lo veríamos como una especie de poligamia, pero legislativamente no era una poligamia lo que tenía. Pero esto lo soportaba.
Avanzada la revelación, vemos y sabemos por Jesús, por ejemplo, cuando él cita Génesis, refiriéndose a que en el matrimonio hay una unión de dos personas que se vuelven una, que en el espíritu de la ley, la poligamia es pecado. Así es. O algo soportado, pero es pecado. Y esta noción de que hay cosas, y por eso le llamamos progresiva la revelación, que se iban soportando y luego se dejaron de soportar, es la evidencia de que estas leyes estaban hechas desde el principio para ser temporales. Así es. Sí, claro, Carlos, ¿cierto? ¿Algún hermano tiene otra duda con relación a eso? No, y es importante aclarar porque en muchas iglesias contemporáneas evangélicas se tiene esto como obligación y es importante hacer las aclaraciones. Sobre todo incluso las que son judeocristianas, algunas judaizantes, algunos cristianos mesiánicos, no toman todo, pero toman algunas cosas que ya no aplican al cristiano en nuestros días.